Hubo un tiempo en que los libros sagrados no tenían autor. Hubo un tiempo en que las escrituras descendían del cielo como rayos de luz divina, perfectas, inmutables, dictadas por la voz misma de Dios a profetas elegidos que apenas podían sostener el peso de semejante revelación. Hubo un tiempo en que dudar de esto era dudar de todo, en que cuestionar la autoría divina de un solo versículo era abrir una grieta por la que se desmoronaría el edificio completo de la fe, de la ley, de la moral, de la civilización misma. Pero ¿qué sucede cuando alguien se atreve a mirar más allá de la superficie dorada de esas páginas veneradas? ¿Qué ocurre cuando una mente lúcida, armada solo con la razón y el coraje de la honestidad intelectual, decide examinar esos textos no como revelaciones intocables, sino como documentos históricos, escritos por manos humanas, compilados por intereses humanos, manipulados por poderes humanos? En el siglo XVII, en una época donde la herejía todavía se pagaba con la hoguera o el destierro, cuando las iglesias cristianas y las sinagogas judías compartían un mismo terror ante las preguntas incómodas, un hombre delgado, de ojos penetrantes y dedos manchados de polvo de lentes ópticas, se sentó a escribir algo que nadie se había atrevido a decir en voz alta. Su nombre era Baruch Spinoza, aunque el mundo llegaría a conocerlo como Benedictus, el expulsado, el excomulgado, el maldito. Y en las páginas de su tratado teológico-político, Spinoza haría algo extraordinario. Demostraría, con una precisión quirúrgica y una audacia que todavía hoy resulta escalofriante, que Moisés no escribió los 5 primeros libros de la Biblia, que la Torá, ese fundamento sagrado del judaísmo y del cristianismo, no fue dictada por Dios en el monte Sinaí, sino compilada, editada, reescrita y reensamblada siglos después por un hombre llamado Esdras y por quienes trabajaron junto a él. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué debería estremecernos esta afirmación hoy, en pleno siglo XXI, cuando ya nadie es quemado por dudar? Porque lo que Spinoza reveló no fue solo un problema de autoría literaria, sino una verdad más profunda y perturbadora, que la religión, tal como la conocemos, no fue construida sobre revelaciones divinas, sino sobre manipulaciones humanas, sobre el miedo organizado, sobre la necesidad de control político disfrazada de mandato celestial. Spinoza no era un nihilista, no era un destructor por placer, no odiaba a Dios ni a la fe. Al contrario, su búsqueda era la de un amor tan puro por la verdad que no podía soportar verla enterrada bajo capas de dogma y superstición. Pero ¿acaso no es esto lo que hace la verdad cuando finalmente emerge? ¿No destruye primero para poder construir después? ¿No debe el cirujano cortar la carne enferma antes de que la herida pueda sanar? Spinoza sabía que lo que estaba a punto de decir lo condenaría. Sabía que su comunidad lo expulsaría, que las autoridades lo vigilarían, que su nombre sería maldecido en las sinagogas y temido en las iglesias. Y aún así siguió adelante, porque para él la verdad no era negociable. La verdad no se detenía ante el altar de la conveniencia ni se inclinaba ante el trono del poder. La verdad simplemente era brillante y terrible, esperando a ser reconocida. ¿Qué había visto Spinoza en esos textos sagrados que todos leían, pero que nadie realmente examinaba? Había visto inconsistencias, contradicciones, anacronismos, repeticiones que no tenían sentido si el autor fuera uno solo. Referencias a eventos que ocurrieron mucho después de la muerte de Moisés. Cambios de estilo narrativo que sugerían múltiples manos escribiendo en diferentes épocas. Había visto, por ejemplo, que en el libro del Deuteronomio se describe la muerte de Moisés y lo que sucedió después de su muerte. ¿Cómo podría Moisés haber escrito sobre su propia muerte y sobre los eventos posteriores? ¿Acaso los muertos pueden sostener la pluma? ¿Acaso los profetas pueden narrar desde la tumba? Y si Moisés no escribió esas líneas, ¿quién lo hizo?
Y si alguien más escribió el final, ¿no será posible que también escribiera el principio, el medio, que todo el texto fuera una construcción posterior, una compilación de tradiciones orales y escritos fragmentarios ensamblados por editores con agendas políticas y teológicas específicas? Spinoza no se detuvo en las contradicciones textuales. Fue más profundo. Analizó el lenguaje, la estructura narrativa, el contexto histórico, y entonces encontró al hombre detrás del telón, Esdras, el escriba sacerdote que regresó de Babilonia siglos después del tiempo de Moisés, que reorganizó a una comunidad judía dispersa y desilusionada, que necesitaba desesperadamente una identidad, una ley, una narrativa que los unificara. Esdras no inventó todo de la nada, por supuesto. Tomó tradiciones antiguas, leyendas transmitidas oralmente, fragmentos de textos más antiguos, y los ensambló en una gran narrativa cohesiva. Creó un mito fundacional poderoso, y lo presentó como revelación divina directa, como la palabra inmutable de Dios entregada a Moisés en el monte Sinaí. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario este artificio? ¿Por qué no podía simplemente decir, esto es una compilación de nuestras tradiciones, un libro que hemos construido para entender quiénes somos? Porque la autoridad divina otorga un poder que ninguna autoridad humana puede igualar. Si la ley viene de Dios, entonces esa es absoluta, incuestionable, eterna. Si viene de Moisés, de Esdras, de cualquier ser humano, entonces puede ser discutida, modificada, rechazada. Y para una comunidad que buscaba sobrevivir, que necesitaba cohesión frente a imperios poderosos, esa autoridad absoluta era esencial. Pero Spinoza vio más allá de las necesidades políticas de los antiguos israelitas. Vio un patrón que se repetiría a lo largo de toda la historia religiosa de la humanidad, el uso del miedo a lo divino como herramienta de control social. Si Dios ordena algo, entonces desobedecerlo no es solo romper una ley humana, sino cometer un pecado cósmico que traerá castigos eternos. Si los sacerdotes son los únicos que pueden interpretar correctamente la voluntad divina, entonces el poder queda centralizado en sus manos. Si la duda es pecado, entonces las preguntas se silencian antes de ser formuladas. ¿No es esto lo que todas las religiones organizadas han hecho, en mayor o menor medida, a lo largo de los siglos? ¿No es este el mecanismo por el cual las instituciones religiosas han mantenido su poder sobre las mentes y las conciencias de millones de personas? ¿Y no será que el mayor enemigo de este sistema no es el ateísmo, sino precisamente la razón honesta, la investigación sincera, la búsqueda de la verdad sin prejuicios ni agendas? Cuando Spinoza publicó sus ideas, la reacción fue exactamente la que él esperaba. La comunidad judía de Ámsterdam lo excomulgó con una severidad inusual, pronunciando un jerem que no solo lo expulsaba de la sinagoga, sino que prohibía a cualquier judío hablarle, leerlo, acercarse a él o ayudarlo de cualquier forma. Las iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes, lo denunciaron como el hereje más peligroso de su tiempo. Sus libros fueron prohibidos. Su nombre se convirtió en sinónimo de blasfemia. ¿Por qué tanto terror? ¿Por qué tanta violencia contra un hombre que simplemente estaba leyendo textos con atención y honestidad? Porque Spinoza no estaba atacando solo un detalle teológico menor. Estaba socavando el fundamento mismo sobre el cual se construía toda la autoridad religiosa. Si la Biblia no es la palabra directa e inmutable de Dios, si es un documento humano sujeto a errores, contradicciones y manipulaciones, entonces toda la estructura de la religión revelada se tambalea. Y si la religión revelada se tambalea, ¿qué queda? ¿Sobre qué base pueden los sacerdotes y los rabinos reclamar su autoridad? ¿Sobre qué fundamento pueden los reyes justificar su derecho divino a gobernar? ¿Y por qué este mensaje resulta tan relevante ahora, en este preciso momento
en que tú estás escuchando estas palabras desde algún rincón del mundo. Tal vez estés en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Madrid, en Bogotá, en Lima, en Santiago o en cualquier otro lugar donde estas ideas puedan resonar. Tal vez sean las 11 de la mañana y estés tomando un café mientras escuchas, o tal vez sean las 3 de la tarde y estés escapando del ruido del trabajo, o quizás sea medianoche y estas reflexiones te acompañen en tu insomnio. Te invito, si estás sintiendo que estas palabras tocan algo profundo en ti, a que escribas en los comentarios desde dónde nos estás escuchando, desde qué ciudad, desde qué país, qué hora es allí en este momento. Comparte este espacio con otros que también están buscando, también están cuestionando, también están tratando de entender. Y si conoces a alguien cercano, un amigo, un hermano, alguien que también se atreve a hacer preguntas incómodas, comparte este video con él. Que estas reflexiones puedan llegar a más personas que necesitan escucharlas. Que las bendiciones de la claridad y la verdad alcancen a sus familias y a las tuyas. Volvamos a Spinoza y a su descubrimiento sobre Esdras. La teoría de Spinoza no era mera especulación. Estaba basada en evidencia textual, meticulosa. Señaló, por ejemplo, que en varios lugares de la Torá se usan frases como «hasta el día de hoy», lo que claramente indica que el texto fue escrito mucho después de los eventos que describe por alguien que está mirando hacia atrás en el tiempo. Señaló que hay listas de reyes de Edom que gobernaron antes de que reinara ningún rey sobre los israelitas, lo que implica que el texto fue escrito después del establecimiento de la monarquía israelita, siglos después de Moisés. Señaló que hay lugares geográficos que reciben nombres que solo adquirieron posteriormente, anacronismos que delatan la mano de un editor tardío. Y más importante aún, señaló las duplicaciones y contradicciones que sugieren múltiples fuentes siendo combinadas. La historia de la creación se cuenta 2 veces con detalles diferentes. El diluvio tiene 2 narrativas entrelazadas con cronologías contradictorias. Las leyes se repiten con variaciones que no tienen sentido si fueran dictadas todas al mismo tiempo por la misma fuente divina. ¿Qué estaba revelando Spinoza con todo esto? Estaba mostrando que la Biblia no es un monolito caído del cielo, sino una biblioteca, una colección de textos escritos en diferentes épocas, por diferentes autores, con diferentes agendas, y luego editados y compilados por escribas posteriores, que trataron de crear una narrativa coherente, pero que no siempre lograron ocultar las costuras. Y el principal editor, según Spinoza, fue Esdras, el sacerdote que vivió en el siglo V a.C., casi 800 años después de la época supuesta de Moisés. Esdras era un hombre brillante, un organizador, un líder religioso con una visión clara, pero era un ser humano, no un canal pasivo de revelación divina. Tomó decisiones editoriales, seleccionó qué incluir y qué dejar fuera. Organizó el material de acuerdo a sus propósitos teológicos y políticos, y al hacerlo, no estaba cometiendo fraude deliberado, sino haciendo lo que cualquier editor hace, crear un texto que sirva a los objetivos que tiene en mente. Pero entonces todo es mentira, todo es manipulación, no hay nada de valor en estos textos si no fueron escritos por Moisés ni dictados por Dios. Esta es la pregunta que muchos se hacen cuando se enfrentan por primera vez a las ideas de Spinoza. Y es una pregunta que surge del miedo, del terror, de que si el fundamento es falso, entonces todo lo que se construyó sobre él debe derrumbarse también. Pero Spinoza no veía las cosas así. Para él, el hecho de que la Biblia fuera un texto humano no la hacía menos valiosa. Le hacía más comprensible, más accesible, más relevante. Porque si es un texto humano, entonces podemos estudiarla como estudiamos cualquier otro texto histórico. Podemos aprender de ella sobre las culturas antiguas, sobre las luchas humanas, sobre los intentos de las sociedades por crear sistemas morales y legales que permitieran la convivencia.
Podemos extraer sabiduría sin necesidad de pretender que cada palabra fue dictada por un ser sobrenatural omnisciente. ¿Y qué hay de Dios en todo esto? ¿Spinoza estaba negando la existencia de Dios? Nada más lejos de la verdad. Spinoza tenía una concepción muy particular de Dios, una que la mayoría de sus contemporáneos consideraba tan herética como sus ideas sobre la Biblia. Para Spinoza, Dios no era un viejo barbudo sentado en un trono celestial dictando leyes y castigando pecadores. Dios era la naturaleza misma, la sustancia infinita de la cual todo existe, la totalidad de la realidad. Dios era inmanente, no trascendente. Estaba en todas las cosas, era todas las cosas. Esta visión, a menudo llamada panteísmo, eliminaba la necesidad de revelaciones sobrenaturales, de milagros que violaban las leyes naturales, de profetas especiales que tenían acceso privilegiado a la voluntad divina. Si Dios es la naturaleza, entonces conocer a Dios es conocer la naturaleza. Y la forma de conocer la naturaleza no es a través de textos sagrados, sino a través de la razón, la observación, la ciencia. ¿No será esta la verdadera religiosidad? ¿No será que el amor por la verdad, el asombro ante la complejidad del universo, la búsqueda honesta del conocimiento, son formas más auténticas de devoción que la repetición mecánica de dogmas heredados? Spinoza sabía que esta visión era radical. Sabía que lo ponía en conflicto no solo con las autoridades religiosas, sino con la mayoría de la gente de su época, para quienes la idea de un Dios personal que escuchaba oraciones y respondía a súplicas era esencial. Pero para Spinoza, la honestidad intelectual no era negociable. Si la evidencia apuntaba en una dirección, había que seguirla, sin importar cuán incómoda fuera. Y la evidencia apuntaba claramente a que los textos sagrados eran construcciones humanas, no revelaciones divinas. Esto no significaba que fueran inútiles o que debieran ser descartados. Significaba que debían ser leídos con inteligencia, con crítica, con la comprensión de que eran productos de su tiempo y su contexto, no verdades eternas e inmutables. ¿Y qué fue de Esdras en todo esto? ¿Quién era realmente este hombre que Spinoza identificó como el verdadero autor o editor de la Torá? Los textos bíblicos nos dan algunos detalles sobre él. Era un sacerdote y un escriba, descendiente de Aarón, que vivió durante el cautiverio babilónico y luego regresó a Jerusalén con el permiso del rey persa Artajerjes. Su misión era reorganizar la comunidad judía, restaurar la observancia de la ley, reconstruir la identidad religiosa de un pueblo que había pasado generaciones en el exilio. Y lo hizo con gran éxito. Esdras convocó al pueblo, les leyó la ley, instituyó reformas, estableció prácticas que formarían la base del judaísmo posterior. Pero según Spinoza, hizo algo más. Compiló y editó los textos que se convertirían en la Torá, la base de toda la tradición judía y, por extensión, de gran parte del cristianismo e incluso del Islam. ¿Era Esdras un fraude entonces? ¿Un manipulador que engañó deliberadamente al pueblo, haciéndoles creer que un texto humano era revelación divina? Esta interpretación sería demasiado simplista y probablemente injusta. Es más probable que Esdras actuara con sinceridad dentro de los marcos conceptuales de su época. En el mundo antiguo, la autoridad de un texto no provenía de la originalidad o la autoría individual, sino de su antigüedad y su conexión con figuras veneradas del pasado. Atribuir un texto a Moisés no era necesariamente un engaño deliberado, sino una forma de decir, este texto contiene las enseñanzas que se remontan a nuestros orígenes, que representan nuestra tradición más antigua y sagrada. Era una convención literaria, una forma de darle peso y autoridad a una compilación. El problema, según Spinoza, no era tanto lo que Esdras hizo, sino lo que sucedió después. Cuando generaciones posteriores olvidaron que era una compilación,
y comenzaron a tratarla como si cada palabra hubiera sido dictada literalmente por Dios a Moisés. ¿Y por qué este olvido? ¿Por qué la humanidad tiende a transformar textos humanos en revelaciones divinas, a convertir tradiciones en dogmas, a endurecer lo fluido en lo rígido? Porque el miedo exige certezas absolutas, porque la duda es incómoda, la ambigüedad es aterradora, la posibilidad de error es insoportable. Es más fácil creer que poseemos la verdad absoluta, revelada directamente por Dios, que aceptar que estamos navegando en la incertidumbre, construyendo significado a través del ensayo y el error, buscando sabiduría en la oscuridad sin ninguna garantía de encontrarla. Las religiones organizadas ofrecen esa certeza. Prometen respuestas definitivas a las preguntas más angustiantes de la existencia. Y lo hacen al precio de exigir obediencia ciega, al precio de silenciar las preguntas, al precio de castigar la duda como si fuera traición. Spinoza desafió ese sistema, no desde el ateísmo nihilista, sino desde un profundo amor por la verdad y por Dios, entendido no como un tirano celoso, sino como la naturaleza infinita e impersonal de la realidad. Su método era simple pero devastadoramente efectivo: leer los textos sagrados como se leería cualquier otro texto antiguo, con las mismas herramientas críticas, sin presuponer su infalibilidad, sin asumir que lo que dicen es necesariamente cierto solo porque lo dicen. Y cuando hizo esto, cuando aplicó la razón sin temor a las Escrituras, las contradicciones saltaron a la vista, las costuras editoriales se hicieron visibles, la construcción humana detrás de la supuesta revelación divina quedó expuesta. ¿Pero acaso no necesitamos esas ilusiones? ¿No necesita la sociedad esas certezas religiosas para mantener el orden moral? Esta era la pregunta que obsesionaba a los críticos de Spinoza, y sigue siendo la pregunta que muchos se hacen hoy. Si la gente descubre que la Biblia es solo un libro humano, ¿no perderán su brújula moral? ¿No se hundirán en el caos y la depravación? Spinoza respondería que esta pregunta revela una visión profundamente pesimista de la humanidad. Asume que los seres humanos son fundamentalmente malos y que solo el miedo al castigo divino los mantiene bajo control. Pero Spinoza creía algo diferente. Creía que los seres humanos son capaces de razonar, de comprender qué acciones conducen a la felicidad y cuáles al sufrimiento, de construir sistemas morales basados no en mandatos arbitrarios de un Dios antropomórfico, sino en la comprensión racional de la naturaleza humana y de la realidad. Esta era la verdadera herejía de Spinoza. No solo que Moisés no escribió la Torá, sino que no necesitamos que Moisés haya escrito la Torá para vivir vidas éticas y significativas. No necesitamos revelaciones sobrenaturales para distinguir el bien del mal. No necesitamos amenazas de condenación eterna para tratarnos unos a otros con decencia. Podemos construir moralidad desde la razón, desde la comprensión de que vivimos en comunidad y que nuestro bienestar está entrelazado con el bienestar de los demás. Esta visión era tan amenazadora para las autoridades religiosas porque las hacía innecesarias. Si no necesitamos sacerdotes para interpretar la voluntad divina, si no necesitamos iglesias para mediar entre nosotros y Dios, si no necesitamos textos sagrados infalibles para guiarnos, entonces todo el edificio del poder religioso se desmorona. Y no es precisamente esto lo que las instituciones religiosas han temido siempre. No es por esto que la Inquisición quemaba herejes. No es por esto que Spinoza fue excomulgado con tal ferocidad. No es por esto que todavía hoy, en pleno siglo XXI, hay lugares donde cuestionar la religión puede costarte la vida, porque el poder religioso, como todo poder, se sostiene sobre la capacidad de controlar la narrativa, y cuando alguien como Spinoza viene y dice, la narrativa que os han contado no es verdad, la autoridad que reclaman no tiene base real,
El miedo que os han inculcado es una herramienta de control. Entonces ese poder se ve amenazado en su núcleo mismo. Pero la verdad, como el agua, encuentra grietas por donde filtrarse. No puedes sellarla para siempre. Puedes quemar libros, excomulgar pensadores, prohibir ideas, pero la verdad persiste. Y la verdad que Spinoza reveló sobre el origen humano de los textos sagrados no podía ser contenida indefinidamente. Con el tiempo, otros pensadores seguirían sus pasos. La crítica bíblica moderna, que comenzó en serio en el siglo XIX, confirmaría muchas de las intuiciones de Spinoza. Los estudiosos identificarían múltiples fuentes en el Pentateuco, diferentes tradiciones entrelazadas, evidencia de edición y compilación. Descubrirían que la historia que Spinoza había comenzado a contar era esencialmente correcta. Los primeros 5 libros de la Biblia no fueron escritos por Moisés, sino que son una compilación compleja de materiales de diferentes épocas, editados y organizados por escribas posteriores, probablemente incluyendo a Esdras y sus contemporáneos. ¿Y qué hizo la religión organizada ante estas revelaciones? Lo que siempre hace cuando se enfrenta a evidencia que contradice sus dogmas. Resistió, negó, atacó a los mensajeros, pero también lentamente se adaptó. Muchas ramas del judaísmo y el cristianismo ahora aceptan que la Biblia es un texto humano, que contiene errores históricos, que fue escrito y editado por múltiples autores en diferentes épocas. Han encontrado formas de mantener su fe sin necesidad de defender la infalibilidad literal de cada versículo. Pero este proceso de adaptación fue lento, doloroso, y solo sucedió porque pensadores como Spinoza tuvieron el coraje de decir la verdad cuando hacerlo era peligroso. Parte 2. Y así llegamos al corazón del conflicto que Spinoza encarna y que sigue resonando a través de los siglos. El eterno choque entre fe y razón, entre la autoridad revelada y la investigación libre, entre el dogma y la duda. Pero es realmente un conflicto necesario. ¿No pueden la fe y la razón coexistir pacíficamente? Esta pregunta ha obsesionado a teólogos y filósofos durante milenios. Algunos han intentado construir puentes, argumentando que la fe y la razón operan en dominios diferentes y, por tanto, no pueden contradecirse. Otros, como Spinoza, han argumentado que la verdadera fe no teme a la razón, que de hecho la verdadera espiritualidad exige honestidad intelectual, y que cualquier fe que requiera negar la evidencia o suprimir las preguntas no es fe auténtica, sino superstición disfrazada. Cuando Spinoza miraba a las instituciones religiosas de su época, tanto judías como cristianas, veía algo que lo horrorizaba. No amor a la verdad, sino amor al poder, no búsqueda de Dios, sino búsqueda de control sobre las masas, no espiritualidad genuina, sino rituales vacíos diseñados para mantener a la gente obediente y temerosa. Veía rabinos y sacerdotes que predicaban humildad, pero vivían en lujo, que hablaban de amor, pero sembraban odio contra los que pensaban diferente, que decían servir a Dios, pero en realidad servían a sus propios intereses institucionales. ¿Y no sigue siendo así hoy? ¿No vemos todavía iglesias que acumulan riquezas mientras sus fieles luchan en la pobreza? ¿No vemos líderes religiosos que predican moralidad, pero son expuestos en escándalos de corrupción y abuso? ¿No vemos cómo la religión se usa para justificar guerras, oprimir minorías, negar derechos humanos básicos? Spinoza veía todo esto en su forma embrionaria en el siglo XVII y entendió que la raíz del problema era epistemológica. Era una cuestión de cómo sabemos lo que sabemos, de qué autoridad reconocemos como válida. Si la única fuente de verdad es la revelación divina interpretada por sacerdotes, entonces todo depende de confiar en esos sacerdotes. Y esa confianza puede ser, y ha sido sistemáticamente, abusada.
Pero si reconocemos que la razón humana es capaz de descubrir verdades, que la observación y el análisis crítico son herramientas válidas para comprender la realidad, entonces cada persona puede acceder directamente a la verdad sin necesidad de intermediarios. Esta democratización del conocimiento era profundamente amenazadora para las jerarquías religiosas. Y por eso Spinoza debía ser silenciado. Pero, ¿qué significa realmente fe para Spinoza? Porque él no era un simple destructor de creencias. Tenía su propia visión de lo que constituye una auténtica espiritualidad. Para Spinoza, la fe genuina no consiste en creer proposiciones absurdas o aceptar dogmas sin cuestionamiento. La fe genuina es un estado del corazón, una orientación de la vida hacia el amor, la justicia y la compasión. Y curiosamente, Spinoza argumentaba que esta fe verdadera no requiere ningún conocimiento teológico sofisticado. No necesitas entender debates sutiles sobre la naturaleza de la Trinidad o las complejidades de la ley mosaica. Simplemente necesitas vivir con amor y justicia. Una persona simple que vive bondadosamente está más cerca de Dios, en la visión de Spinoza, que un teólogo brillante que puede recitar todo el catecismo, pero vive con odio y egoísmo. Esta distinción entre fe verdadera y superstición es central en el pensamiento de Spinoza. La superstición para él era el enemigo, y la superstición no era simplemente creer en fantasmas o hacer rituales mágicos. La superstición era creer que Dios se comporta como un rey humano caprichoso, que hace milagros para favorecer a sus elegidos, que castiga a los que le desobedecen con plagas y tormentos, que requiere sacrificios y adulaciones constantes. Esta visión antropomórfica de Dios, argumentaba Spinoza, no solo es filosóficamente incorrecta, sino moralmente corrosiva. Porque si Dios es caprichoso, entonces la moralidad se vuelve arbitraria. Si Dios puede ordenar genocidio un día y predicar amor al siguiente, entonces no hay base racional para la ética. Todo se reduce a obedecer órdenes, y cualquier horror puede justificarse diciendo Dios lo quiere. Y no es precisamente esto lo que hemos visto a lo largo de la historia. ¿Cuántas atrocidades se han cometido en nombre de mandatos divinos? ¿Cuántas guerras se han librado porque cada bando creía tener a Dios de su lado? Cuánta opresión se ha justificado citando versículos sagrados. El Dios antropomórfico, el Dios que toma partido en conflictos humanos, el Dios que ordena matar a los infieles o quemar a las brujas, es una proyección del poder humano disfrazada de autoridad divina. Y Spinoza lo sabía, por eso propuso un Dios completamente diferente. Un Dios que es la naturaleza misma, impersonal, indiferente a las súplicas humanas, operando según leyes necesarias e inmutables. Este Dios no hace milagros porque los milagros violarían sus propias leyes. Este Dios no castiga ni recompensa porque no tiene voluntad personal. Este Dios simplemente es, y todo lo que existe es una expresión de su ser infinito. Esta visión era radical entonces y sigue siendo radical ahora. Porque si Dios es naturaleza y naturaleza es Dios, entonces estudiar el mundo natural no es un acto secular, sino profundamente espiritual. La ciencia se convierte en teología. Comprender las leyes de la física, la química, la biología, es comprender cómo Dios funciona. Y no hay conflicto posible entre ciencia y religión porque son la misma búsqueda. El conflicto solo surge cuando se insiste en un Dios antropomórfico que interviene caprichosamente en el mundo, violando las leyes naturales según su antojo. Ese Dios, argumentaba Spinoza, no existe. Y si no existe, entonces toda la estructura de la religión revelada, con sus milagros y profecías y mandamientos divinos, se derrumba. Pero ¿qué pasa con la moralidad en este sistema? Si Dios no da mandamientos personales, si no hay castigo divino por el pecado, ni recompensa celestial por la virtud, ¿qué motiva a la gente a comportarse éticamente?
Esta era la pregunta que obsesionaba a los críticos de Spinoza, y es la pregunta que sigue siendo relevante. La respuesta de Spinoza era sofisticada. Argumentaba que la verdadera moralidad no viene del miedo al castigo, sino de la comprensión racional de qué acciones conducen a la felicidad y cuáles al sufrimiento. Los seres humanos, cuando piensan claramente, pueden ver que vivir con virtud, con amor, con justicia, produce una vida mejor que vivir con odio, egoísmo y violencia. No porque Dios vaya a recompensarlos en el cielo, sino porque la virtud misma es su propia recompensa. La persona virtuosa vive en paz consigo misma y con los demás. La persona viciosa vive en conflicto constante, atormentada por sus propias pasiones destructivas. Esta era la ética de Spinoza, una ética basada en la comprensión racional de la naturaleza humana, no en mandatos divinos arbitrarios. Y sorprendentemente, esta ética conducía a conclusiones muy similares a las de las grandes tradiciones morales religiosas. Spinoza valoraba el amor, la compasión, la justicia, la honestidad, pero los valoraba no porque Dios los ordenara, sino porque conducían a una vida floreciente. Esta es una distinción sutil pero crucial, porque si eres bueno, solo porque temes el castigo divino, entonces tu bondad es condicional. Pero si eres bueno, porque comprendes que la bondad produce una mejor vida, entonces tu ética tiene una base más sólida. ¿Y qué hay de Esdras en todo esto? ¿Cómo se relaciona el argumento histórico sobre la autoría de la Torá con estas preocupaciones éticas y espirituales más amplias? La conexión es profunda. Porque si Esdras compiló la Torá con agendas políticas y teológicas específicas, si seleccionó y editó el material para servir a ciertos propósitos, entonces no podemos leer el texto como si fuera una revelación pura e incontaminada de la voluntad divina. Debemos leerlo críticamente, preguntándonos qué intereses servía esta ley particular. ¿Qué conflictos de poder se estaban jugando cuando se escribió este pasaje? ¿Qué está siendo incluido y qué está siendo silenciado? Por ejemplo, las leyes sobre el sacerdocio en el Pentateuco sirven obviamente a los intereses de los sacerdotes. Establecen su autoridad, garantizan su sustento económico a través de diezmos y ofrendas, los colocan como intermediarios necesarios entre el pueblo y Dios. ¿Son estas leyes revelaciones divinas o son legislación humana diseñada para consolidar el poder sacerdotal? Spinoza argumentaría que son claramente lo segundo. Y una vez que ves esto en un área, empiezas a verlo en todas partes. Las leyes de pureza ritual, las restricciones dietéticas, las reglas sobre sacrificios, todas sirven para crear una sociedad donde los sacerdotes tienen un papel central e indispensable. No es coincidencia, es diseño deliberado. Esto no significa que todas estas leyes sean malas o inútiles. Muchas de las leyes del Pentateuco son notablemente progresistas para su época. Las protecciones para los pobres, las viudas y los huérfanos, las leyes sobre el año sabático y el jubileo que limitaban la acumulación extrema de riqueza y poder, las restricciones sobre la violencia y la venganza. Estas leyes muestran una preocupación genuina por la justicia social, pero son leyes humanas, creadas por personas que trataban de construir una sociedad justa, no mandatos divinos inmutables. Y reconocerlas como humanas nos da la libertad de evaluarlas críticamente, de conservar lo que sigue siendo valioso y de modificar o descartar lo que ya no sirve. Este era el proyecto de Spinoza. Liberar la moralidad de la autoridad religiosa dogmática, mostrar que podemos ser éticos sin necesidad de revelación sobrenatural, que podemos construir sociedades justas basadas en la razón y la compasión en lugar de en el miedo al castigo divino. Y el primer paso en ese proyecto era demostrar que los textos sagrados no eran lo que pretendían ser.
No eran revelaciones divinas perfectas, sino documentos humanos falibles. Y la evidencia más clara de esto era precisamente el análisis que hizo sobre Esdras y la compilación de la Torá. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías abiertas pueden ser combatidas, condenadas, suprimidas. Pero las dudas son internas, privadas, imposibles de controlar completamente. Una persona puede sentarse en la iglesia, recitar todos los credos, participar en todos los rituales y secretamente en su corazón estar dudando, cuestionando, resistiendo. Y esa resistencia interna es lo que eventualmente conduce al cambio. Las herejías abiertas de figuras como Spinoza son importantes porque articulan lo que muchos están sintiendo, pero no se atreven a decir. Dan voz a las dudas silenciosas. Muestran que es posible pensar diferente y sobrevivir, aunque sea con el precio del ostracismo social. Y Spinoza pagó ese precio. Vivió sus últimos años en relativo aislamiento, puliendo lentes para ganarse la vida, escribiendo sus obras filosóficas en secreto, publicando algunas anónimamente. Rechazó ofertas de posiciones académicas que habrían requerido moderación de sus ideas. Prefirió la libertad intelectual sobre la seguridad material. Y cuando murió joven, a los 44 años, probablemente por enfermedad pulmonar, causada por años de inhalar polvo de vidrio mientras pulía lentes, dejó un legado que cambiaría el curso del pensamiento occidental. Porque aunque fue marginado y condenado en su vida, sus ideas no murieron con él. Fueron semillas plantadas que germinarían en las mentes de pensadores futuros. La Ilustración del siglo XVIII debe mucho a Spinoza, aunque muchos ilustrados no quisieran admitirlo públicamente, dado el estigma que aún llevaba su nombre. Las ideas de tolerancia religiosa, de separación entre Iglesia y Estado, de libertad de pensamiento y expresión, todas tienen raíces en el trabajo de Spinoza. Su argumento de que el gobierno no debe imponer creencias religiosas, que cada persona debe tener la libertad de pensar y creer como le parezca mientras no dañe a otros, era revolucionario en una época donde la ortodoxia religiosa era impuesta por la fuerza. Y aunque tomó siglos para que estas ideas se implementaran, aunque todavía hoy luchamos con su plena realización, el principio estaba ahí, articulado con claridad por este filósofo judío excluido en el siglo XVII. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que nunca fue verdad en primer lugar. Los dogmas son afirmaciones que exigen aceptación sin evidencia, que se sostienen por autoridad y tradición, en lugar de por argumentos lógicos o evidencia empírica. Cuando tales afirmaciones son examinadas críticamente, cuando se aplica la luz de la razón sin miedo, muchas de ellas se revelan como falsas, contradictorias o sin fundamento. Y esto es exactamente lo que Spinoza demostró con respecto al dogma de la autoría mosaica de la Torá. No era que tuviera una agenda antirreligiosa, era simplemente que la evidencia no apoyaba la afirmación tradicional. Y siendo un amante de la verdad, no podía fingir lo contrario. Pero aquí está la paradoja. Cuando señalas que un dogma es falso, cuando demuestras con evidencia clara que una creencia tradicional no se sostiene, la reacción de los creyentes rara vez es gratitud por la corrección. Es ira, es negación, es ataque contra el mensajero. ¿Por qué? Porque los dogmas no existen aislados. Están entrelazados en sistemas completos de creencias, identidades y estructuras sociales. Cuestionar un dogma es cuestionar todo el sistema, y eso es aterrador, especialmente para aquellos cuyas vidas, cuyos roles sociales, cuyos sentidos de significado están construidos sobre ese sistema. Un sacerdote no puede fácilmente aceptar que la Biblia es un texto humano falible, porque su autoridad depende de que sea la palabra infalible de Dios.
Un creyente devoto no puede fácilmente aceptar que sus escrituras contienen errores, porque ha basado su vida entera en seguir esas escrituras. Spinoza entendía esto. No esperaba que las autoridades religiosas aceptaran sus argumentos. Sabía que lo rechazarían violentamente. Pero escribió de todos modos, dirigiéndose no a las instituciones, sino a los individuos pensantes, a aquellos que tenían el coraje de cuestionar, la inteligencia de entender y la independencia de pensar por sí mismos. Y a lo largo de los siglos, esos individuos han leído a Spinoza y han encontrado en sus páginas una liberación, la liberación de la superstición, la liberación del miedo religioso. La liberación de aceptar creencias absurdas solo porque la tradición las transmite. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta es una de las preguntas más profundas que podemos hacer. La certeza es cómoda. Saber con absoluta seguridad que tienes razón, que posees la verdad, que estás del lado correcto, es enormemente reconfortante. Pero también es peligroso. Porque la certeza absoluta conduce al fanatismo. Si estás absolutamente seguro de que tu religión es la única verdadera, entonces los seguidores de otras religiones están equivocados y deben ser convertidos o suprimidos. Si estás absolutamente seguro de que tu interpretación de las Escrituras es la correcta, entonces todos los que interpretan diferente son herejes que deben ser silenciados. La historia está llena de atrocidades cometidas por personas que estaban absolutamente seguras de tener razón. La duda, en contraste, es humilde. Reconoce los límites del conocimiento humano. Acepta que podríamos estar equivocados, que otros podrían tener perspectivas válidas, que la verdad podría ser más compleja de lo que inicialmente pensábamos. Y paradójicamente, esta humildad intelectual podría ser la base de una fe más auténtica. No una fe en dogmas específicos, sino una fe en la posibilidad de significado, en la bondad fundamental de la búsqueda de verdad, en el valor de vivir con amor y justicia, incluso en ausencia de certezas metafísicas absolutas. Esta es la fe que Spinoza encarna. Una fe sin ilusiones, sin pretensiones de conocimiento sobrenatural, pero profundamente comprometida con la vida ética y la búsqueda incansable de comprensión. Y así, el conflicto entre Spinoza y las autoridades religiosas no era solo sobre hechos históricos, sobre quién escribió qué texto. Era sobre dos visiones fundamentalmente diferentes de lo que significa ser humano. Para las autoridades, los humanos son criaturas caídas, pecadoras, que necesitan guía externa porque no pueden confiar en sí mismos. Necesitan revelación porque la razón humana es inadecuada. Necesitan autoridad porque la libertad conduciría al caos. Para Spinoza, los humanos son parte de la naturaleza divina, capaces de razón, capaces de ética, dignos de libertad. No necesitan salvadores externos ni mediadores sacerdotales. Pueden acceder directamente a la verdad a través de sus propias facultades mentales. Estas dos visiones son incompatibles. Y la historia de los últimos 4 siglos ha sido en gran medida la lucha entre ellas. Clase, parte 3. Y ahora llegamos al clímax de esta reflexión, al momento donde todas las hebras deben juntarse, donde el significado más profundo de la intervención de Spinoza se revela en toda su magnitud. Porque lo que está en juego aquí no es meramente una disputa académica sobre la autoría de textos antiguos. Lo que está en juego es nada menos que la libertad humana misma. La libertad de pensar, de cuestionar, de buscar la verdad sin las cadenas del dogma. La libertad de construir significado sin necesidad de autoridades religiosas que nos digan qué creer. La libertad de vivir éticamente basados en la comprensión racional en lugar de en el miedo supersticioso. Esta es la verdadera revolución que Spinoza inició.
Y es una revolución que todavía no ha terminado. Porque si miramos el mundo hoy, siglos después de que Spinoza escribiera sus obras más incendiarias, ¿qué vemos? Vemos que las mismas batallas se siguen librando. Vemos fundamentalismos religiosos de todo tipo intentando imponer sus verdades absolutas, silenciar el pensamiento crítico, controlar la educación, legislar la moralidad según mandatos supuestamente divinos. Vemos gobiernos que invocan a Dios para justificar políticas opresivas. Vemos comunidades que castigan a quienes se atreven a dudar, a cuestionar, a pensar diferente. Y vemos también el crecimiento de movimientos que rechazan completamente la razón, que abrazan teorías conspirativas absurdas, que confunden la libertad con la licencia para creer cualquier cosa sin importar la evidencia. El legado de Spinoza, su llamado a usar la razón críticamente y con honestidad, es más relevante que nunca. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Esta pregunta que ha resonado a lo largo de toda esta reflexión merece ahora su respuesta más completa. La humanidad teme la verdad porque la verdad es disruptiva, porque la verdad no respeta las estructuras de poder establecidas, porque la verdad puede revelar que hemos estado equivocados, que hemos desperdiciado nuestras vidas persiguiendo ilusiones, que hemos hecho daño en nombre de creencias falsas. Y enfrentar esto requiere un coraje inmenso. Es más fácil, mucho más fácil, aferrarse a las mentiras cómodas, a las certezas familiares, incluso cuando en el fondo sabemos que algo no cuadra. Es más fácil confiar en la autoridad tradicional que asumir la responsabilidad de pensar por uno mismo. Es más fácil seguir el rebaño que pararse solo en la verdad. Pero hay personas en cada generación que no pueden aceptar esa facilidad. Personas para quienes la verdad es más importante que la comodidad, más importante que la aprobación social, más importante que la seguridad personal. Spinoza fue una de esas personas y pagó el precio. Vivió marginado, murió relativamente joven y durante siglos después de su muerte, su nombre fue sinónimo de herejía peligrosa. Pero la verdad que reveló no pudo ser enterrada. Se filtró, se extendió, transformó el paisaje intelectual de Europa y eventualmente del mundo. Y hoy, cuando leemos a Spinoza, cuando comprendemos sus argumentos sobre Esdras y el origen humano de las Escrituras, no estamos solo aprendiendo historia de la filosofía, estamos participando en esa misma lucha por la libertad intelectual que él encarnó. El secreto de Esdras que Spinoza reveló es esto, que los textos sagrados no descendieron del cielo perfectos e inmutables, sino que fueron construidos lentamente, trabajosamente, por seres humanos que vivían en contextos históricos específicos, que tenían agendas políticas y teológicas, que cometían errores y tenían limitaciones. Esdras y sus contemporáneos no estaban perpetrando un fraude malicioso. Estaban haciendo lo que cualquier líder religioso hace: construir una narrativa que le diera cohesión e identidad a su comunidad. Pero las generaciones posteriores olvidaron que era una construcción y la trataron como revelación literal. Y este olvido tuvo consecuencias masivas. Condujo a guerras religiosas, a persecuciones, a la supresión del pensamiento libre, a siglos de oscurantismo. ¿Qué habría sido diferente si desde el principio las comunidades religiosas hubieran reconocido que sus textos sagrados eran humanos, falibles, contextuales? ¿Cuánto sufrimiento se habría evitado si la religión se hubiera basado en la búsqueda honesta de la verdad, en lugar de en la defensa dogmática de afirmaciones indefendibles? Esta es una pregunta contrafactual imposible de responder definitivamente, pero la historia sugiere que habría sido vastamente diferente. Porque cuando los textos son tratados como infalibles, cualquier crítica a ellos se convierte en blasfemia. Pero cuando se reconocen como humanos, pueden ser discutidos, debatidos, mejorados.
La religión se vuelve algo vivo, dinámico, capaz de crecimiento moral, en lugar de un sistema congelado en el tiempo, defendiendo prácticas y creencias que ya no tienen sentido. Y aquí está la ironía más profunda. Al revelar que la Biblia es un texto humano, Spinoza no la destruyó, sino que potencialmente la salvó. Porque un texto que se afirma ser perfecto, pero está lleno de contradicciones visibles, pierde toda credibilidad cuando es examinado honestamente. Pero un texto reconocido como humano, como el producto de una cultura antigua, luchando con preguntas profundas sobre el significado, la moralidad y lo divino, puede ser respetado y valorado sin necesidad de pretender que es algo que no es. Podemos leer las historias de la Torá como exploraciones profundas de la condición humana, como intentos de una cultura antigua de dar sentido a su experiencia, sin necesidad de creer que cada evento descrito sucedió literalmente como está escrito. Esta lectura liberada, esta capacidad de apreciar los textos sagrados sin estar esclavizados a ellos, es parte del legado de Spinoza. Y es una liberación que muchas tradiciones religiosas han adoptado, aunque a menudo sin dar crédito explícito al filósofo herético que hizo posible este cambio. El judaísmo reformista, muchas ramas del cristianismo protestante liberal, incluso sectores del catolicismo, ahora leen la Biblia con herramientas críticas, reconocen su naturaleza histórica y humana, y sin embargo encuentran en ella significado espiritual y guía moral. Esto habría sido impensable sin el trabajo pionero de Spinoza. Pero ¿qué pasa con aquellos que no pueden hacer este cambio, que todavía insisten en la lectura literal, en la infalibilidad absoluta? Para ellos, las ideas de Spinoza siguen siendo una amenaza existencial. Y por eso vemos todavía hoy, en pleno siglo XXI, conflictos acerca de la enseñanza de la evolución en las escuelas, intentos de censurar investigación científica que contradice narrativas religiosas, ataques violentos contra aquellos que se atreven a cuestionar dogmas religiosos. El fundamentalismo religioso, en todas sus formas, es esencialmente un rechazo de la revolución espinosista. Es un intento de regresar a un mundo donde la autoridad religiosa era incuestionable, donde la duda era pecado, donde la razón debía someterse a la revelación. Y aquí debemos ser claros. Este no es solo un problema del pasado ni de tierras lejanas. Está aquí, ahora, en nuestras propias sociedades. Cuando políticos invocan a Dios para justificar discriminación, cuando instituciones religiosas intentan bloquear derechos humanos básicos, cuando familias rechazan a sus propios hijos por no conformarse a expectativas religiosas, cuando comunidades castigan a quienes se atreven a pensar diferente. Todo esto es la continuación de la misma batalla que Spinoza libró, y la necesidad de su mensaje. La necesidad de defender la libertad de pensamiento y la autoridad de la razón no ha disminuido. Pero también debemos reconocer que Spinoza no ofrece respuestas fáciles. Su filosofía es desafiante, exigente. No promete salvación ni consuelo fácil. No ofrece certezas sobre la vida después de la muerte, ni garantías de que el universo tiene un propósito benevolente dirigido específicamente hacia nosotros. Lo que ofrece es honestidad intelectual, coherencia filosófica y una ética basada en la comprensión racional de la naturaleza humana y de la realidad. Para algunos, esto es suficiente. Para otros, es desoladoramente vacío. Y este es el reto permanente. ¿Cómo vivimos significativamente en un universo que parece indiferente a nuestras esperanzas y temores individuales? ¿Cómo encontramos propósito sin recurrir a ilusiones consoladoras? Spinoza respondería que el propósito viene de comprender nuestra naturaleza, de vivir de acuerdo a la razón, de cultivar emociones que conducen a la felicidad en lugar de las que conducen al sufrimiento.
Respondería que hay una profunda alegría en comprender, en conocer las causas de las cosas, en ver cómo todo se conecta en la infinita red de la naturaleza. Respondería que el amor intelectual a Dios, que para él significa el amor al conocimiento de la naturaleza en su totalidad, es la forma más elevada de felicidad humana. ¿Es esto suficiente? ¿Puede el amor intelectual reemplazar las promesas de aquí tienes la versión final de la narración filosófica, en la que se han eliminado todos los enlaces y referencias, tal como solicitaste? Ritual. Hubo un tiempo en que los libros sagrados no tenían autor. Hubo un tiempo en que las escrituras descendían del cielo como rayos de luz divina, perfectas, inmutables, dictadas por la voz misma de Dios a profetas elegidos que apenas podían sostener el peso de semejante revelación. Hubo un tiempo en que dudar de esto era dudar de todo, en que cuestionar la autoría divina de un solo versículo era abrir una grieta por la que se desmoronaría el edificio completo de la fe, de la ley, de la moral, de la civilización misma. Pero ¿qué sucede cuando alguien se atreve a mirar más allá de la superficie dorada de esas páginas veneradas? ¿Qué ocurre cuando una mente lúcida, armada solo con la razón y el coraje de la honestidad intelectual, decide examinar esos textos no como revelaciones intocables, sino como documentos históricos, escritos por manos humanas, compilados por intereses humanos, manipulados por poderes humanos? En el siglo XVII, en una época donde la herejía todavía se pagaba con la hoguera o el destierro, cuando las iglesias cristianas y las sinagogas judías compartían un mismo terror ante las preguntas incómodas, un hombre delgado, de ojos penetrantes y dedos manchados de polvo de lentes ópticas, se sentó a escribir algo que nadie se había atrevido a decir en voz alta. Su nombre era Baruch Spinoza, aunque el mundo llegaría a conocerlo como Benedictus, el expulsado, el excomulgado, el maldito. Y en las páginas de su tratado teológico-político, Spinoza haría algo extraordinario. Demostraría, con una precisión quirúrgica y una audacia que todavía hoy resulta escalofriante, que Moisés no escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Que la Torá, ese fundamento sagrado del judaísmo y del cristianismo, no fue dictada por Dios en el monte Sinaí, sino compilada, editada, reescrita y reensamblada siglos después por un hombre llamado Esdras y por quienes trabajaron junto a él. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué debería estremecernos esta afirmación hoy, en pleno siglo XXI, cuando ya nadie es quemado por dudar? Porque lo que Spinoza reveló no fue solo un problema de autoría literaria, sino una verdad más profunda y perturbadora, que la religión, tal como la conocemos, no fue construida sobre revelaciones divinas, sino sobre manipulaciones humanas, sobre el miedo organizado, sobre la necesidad de control político disfrazada de mandato celestial. Spinoza no era un nihilista, no era un destructor por placer, no odiaba a Dios ni a la fe. Al contrario, su búsqueda era la de un amor tan puro por la verdad que no podía soportar verla enterrada bajo capas de dogma y superstición. Pero ¿acaso no es esto lo que hace la verdad cuando finalmente emerge? ¿No destruye primero para poder construir después? ¿No debe el cirujano cortar la carne enferma antes de que la herida pueda sanar? Spinoza sabía que lo que estaba a punto de decir lo condenaría. Sabía que su comunidad lo expulsaría, que las autoridades lo vigilarían, que su nombre sería maldecido en las sinagogas y temido en las iglesias. Y aún así siguió adelante, porque para él la verdad no era negociable. La verdad no se detenía ante el altar de la conveniencia ni se inclinaba ante el trono del poder. La verdad simplemente era brillante y terrible, esperando a ser reconocida. ¿Qué había visto Spinoza en esos textos sagrados que todos leían, pero que nadie realmente examinaba?
Había visto inconsistencias, contradicciones, anacronismos, repeticiones que no tenían sentido si el autor fuera uno solo. Referencias a eventos que ocurrieron mucho después de la muerte de Moisés. Cambios de estilo narrativo que sugerían múltiples manos escribiendo en diferentes épocas. Había visto, por ejemplo, que en el libro del Deuteronomio se describe la muerte de Moisés y lo que sucedió después de su muerte. ¿Cómo podría Moisés haber escrito sobre su propia muerte y sobre los eventos posteriores? ¿Acaso los muertos pueden sostener la pluma? ¿Acaso los profetas pueden narrar desde la tumba? Y si Moisés no escribió esas líneas, ¿quién lo hizo? Y si alguien más escribió el final, ¿no será posible que también escribiera el principio, el medio, que todo el texto fuera una construcción posterior, una compilación de tradiciones orales y escritos fragmentarios ensamblados por editores con agendas políticas y teológicas específicas? Spinoza no se detuvo en las contradicciones textuales. Fue más profundo. Analizó el lenguaje, la estructura narrativa, el contexto histórico, y entonces encontró al hombre detrás del telón, Esdras, el escriba sacerdote que regresó de Babilonia siglos después del tiempo de Moisés, que reorganizó a una comunidad judía dispersa y desilusionada, que necesitaba desesperadamente una identidad, una ley, una narrativa que los unificara. Esdras no inventó todo de la nada, por supuesto. Tomó tradiciones antiguas, leyendas transmitidas oralmente, fragmentos de textos más antiguos, y los ensambló en una gran narrativa cohesiva. Creó un mito fundacional poderoso, y lo presentó como revelación divina directa, como la palabra inmutable de Dios entregada a Moisés en el monte Sinaí. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario este artificio? ¿Por qué no podía simplemente decir, esto es una compilación de nuestras tradiciones, un libro que hemos construido para entender quiénes somos? Porque la autoridad divina otorga un poder que ninguna autoridad humana puede igualar. Si la ley viene de Dios, entonces esa es absoluta, incuestionable, eterna. Si viene de Moisés, de Esdras, de cualquier ser humano, entonces puede ser discutida, modificada, rechazada. Y para una comunidad que buscaba sobrevivir, que necesitaba cohesión frente a imperios poderosos, esa autoridad absoluta era esencial. Pero Spinoza vio más allá de las necesidades políticas de los antiguos israelitas. Vio un patrón que se repetiría a lo largo de toda la historia religiosa de la humanidad, el uso del miedo a lo divino como herramienta de control social. Si Dios ordena algo, entonces desobedecerlo no es solo romper una ley humana, sino cometer un pecado cósmico que traerá castigos eternos. Si los sacerdotes son los únicos que pueden interpretar correctamente la voluntad divina, entonces el poder queda centralizado en sus manos. Si la duda es pecado, entonces las preguntas se silencian antes de ser formuladas. ¿No es esto lo que todas las religiones organizadas han hecho, en mayor o menor medida, a lo largo de los siglos? ¿No es este el mecanismo por el cual las instituciones religiosas han mantenido su poder sobre las mentes y las conciencias de millones de personas? ¿Y no será que el mayor enemigo de este sistema no es el ateísmo, sino precisamente la razón honesta, la investigación sincera, la búsqueda de la verdad sin prejuicios ni agendas? Cuando Spinoza publicó sus ideas, la reacción fue exactamente la que él esperaba. La comunidad judía de Ámsterdam lo excomulgó con una severidad inusual, pronunciando un jerem que no solo lo expulsaba de la sinagoga, sino que prohibía a cualquier judío hablarle, leerlo, acercarse a él o ayudarlo de cualquier forma. Las iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes, lo denunciaron como el hereje más peligroso de su tiempo. Sus libros fueron prohibidos. Su nombre se convirtió en sinónimo de blasfemia. ¿Por qué tanto terror? ¿Por qué tanta violencia contra un hombre que simplemente estaba leyendo textos con atención y honestidad?
porque Spinoza no estaba atacando solo un detalle teológico menor. Estaba socavando el fundamento mismo sobre el cual se construía toda la autoridad religiosa. Si la Biblia no es la palabra directa e inmutable de Dios, si es un documento humano sujeto a errores, contradicciones y manipulaciones, entonces toda la estructura de la religión revelada se tambalea. Y si la religión revelada se tambalea, ¿sobre qué base pueden los sacerdotes y los rabinos reclamar su autoridad? ¿Sobre qué fundamento pueden los reyes justificar su derecho divino a gobernar? ¿Y por qué este mensaje resulta tan relevante ahora, en este preciso momento en que tú estás escuchando estas palabras desde algún rincón del mundo? Tal vez estés en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Madrid, en Bogotá, en Lima, en Santiago o en cualquier otro lugar donde estas ideas puedan resonar. Tal vez sean las 11 de la mañana y estés tomando un café mientras escuchas, o tal vez sean las 3 de la tarde y estés escapando del ruido del trabajo, o quizás sea medianoche y estas reflexiones te acompañen en tu insomnio. Te invito, si estás sintiendo que estas palabras tocan algo profundo en ti, a que escribas en los comentarios desde dónde nos estás escuchando, desde qué ciudad, desde qué país, qué hora es allí en este momento. Comparte este espacio con otros que también están buscando, también están cuestionando, también están tratando de entender. Y si conoces a alguien cercano, un amigo, un hermano, alguien que también se atreve a hacer preguntas incómodas, comparte este texto con él. Que estas reflexiones puedan llegar a más personas que necesitan escucharlas. Que las bendiciones de la claridad y la verdad alcancen a sus familias y a las tuyas. La teoría de Spinoza revela que los textos sagrados no descendieron del cielo perfectos e inmutables, sino que fueron construidos lentamente, trabajosamente por seres humanos que vivían en contextos históricos específicos, que tenían agendas políticas y teológicas, que cometían errores y tenían limitaciones. Esdras y sus contemporáneos no estaban perpetrando un fraude malicioso. Estaban haciendo lo que cualquier líder religioso hace: construir una narrativa que le diera cohesión e identidad a su comunidad. Pero las generaciones posteriores olvidaron que era una compilación, una edición, una interpretación. Comenzaron a tratarlo como si cada palabra hubiera sido dictada literalmente por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Y este olvido tuvo consecuencias. Transformó un texto humano rico y complejo en un ídolo intocable. Convirtió la duda legítima en herejía. Dio a los sacerdotes y rabinos un instrumento de poder inmenso, la capacidad de decir, Dios ordena esto, cuando en realidad era, nosotros interpretamos que el texto dice esto. ¿Y por qué las iglesias y las sinagogas resistieron tan violentamente las revelaciones de Spinoza sobre Esdras? Porque estas revelaciones socavaban su autoridad en el nivel más fundamental. Si la Biblia es un texto humano compilado y editado por Esdras y otros, entonces los sacerdotes y rabinos de épocas posteriores no pueden simplemente citar versículos como si fueran mandatos divinos absolutos. Deben argumentar, persuadir, justificar sus interpretaciones. Y esto los coloca en el mismo nivel que cualquier otra persona que pueda leer y pensar críticamente. El monopolio interpretativo se rompe. La jerarquía se tambalea, el poder se dispersa. Esta democratización del conocimiento religioso era profundamente amenazadora en el siglo XVII y sigue siendo amenazadora hoy en día. Porque si cada persona puede leer e interpretar las Escrituras por sí misma, si no hay autoridad sacerdotal que deba ser obedecida ciegamente, si la razón individual es un árbitro legítimo de la verdad religiosa, entonces las instituciones religiosas pierden su capacidad de controlar las creencias y comportamientos de sus miembros. Y este control ha sido históricamente la fuente de su poder social, político y económico. Spinoza entendía perfectamente estas dinámicas de poder.
Su tratado teológico-político no era solo un ejercicio de crítica bíblica académica. Era un manifiesto político radical que argumentaba por la separación completa entre religión y Estado, por la libertad de pensamiento y expresión, por el derecho de cada individuo a creer y pensar como le parezca, mientras no dañe a otros. Estas ideas, que ahora consideramos fundamentos de las sociedades democráticas liberales, eran revolucionarias y peligrosas en su tiempo, y siguen siendo resistidas en muchas partes del mundo hoy. Pero ¿qué significa vivir en un mundo donde reconocemos que los textos sagrados son construcciones humanas? ¿Qué implica aceptar que Esdras compiló y editó la Torá, que Moisés no escribió los 5 primeros libros de la Biblia, que las Escrituras contienen errores, contradicciones y agendas políticas humanas? Para algunos, significa la pérdida de algo precioso, un desencanto doloroso, una caída de la certeza hacia la duda. Para otros, significa liberación, la posibilidad de relacionarse con los textos religiosos de manera más honesta y madura, sin necesidad de defender lo indefendible o negar lo evidente. Spinoza pertenecía claramente al segundo grupo. Para él, reconocer la humanidad de las Escrituras no la disminuía, sino que la transformaba. Permitía extraer la sabiduría genuina que contenían sin quedar atrapados en sus limitaciones históricas. Permitía aprender de las luchas morales y espirituales de culturas antiguas sin necesidad de adoptar sus prácticas obsoletas o sus visiones científicamente incorrectas del mundo. Permitía, en última instancia, una relación más honesta tanto con los textos como con Dios, entendido no como el autor de un libro, sino como la naturaleza infinita misma. Esta es la paradoja central. Al revelar que las Escrituras son humanas, no las destruyó, sino que las potencialmente salvó de la irrelevancia. Porque un texto que se afirma perfecto, pero está lleno de imperfecciones visibles, pierde toda credibilidad cuando es examinado honestamente. Pero un texto reconocido como humano, como el registro de una cultura antigua, luchando con preguntas profundas, puede ser respetado y valorado sin necesidad de pretensiones imposibles. Podemos honrar a Esdras no como un receptor pasivo de una revelación divina, sino como lo que realmente fue, un editor brillante, un líder religioso visionario, un hombre que tomó tradiciones fragmentadas y las transformó en una narrativa cohesiva que daría identidad a un pueblo durante milenios. Esta es la verdad que Spinoza reveló y por la cual fue castigado. Y es una verdad que continúa resonando, perturbando y liberando a aquellos que tienen el coraje de escucharla. Porque la pregunta que plantea no es finalmente sobre Esdras o Moisés o la autoría de textos antiguos. La verdadera cuestión es, ¿tenemos el coraje de vivir con honestidad intelectual? ¿Podemos aceptar la verdad incluso cuando contradice lo que nos han enseñado? ¿Estamos dispuestos a abandonar certezas cómodas en favor de comprensiones más verdaderas, aunque más complejas? Estas respuestas no son fáciles, pero el acto mismo de hacerse estas preguntas, de atrevernos a dudar, de permitirnos pensar libremente, es el legado más importante que Spinoza dejó.